Menos mal que la Cristina no está. Puse el corta uñas adentro de la heladera. Arriba de un tupper donde la Cristina guarda el queso. Y menos mal que reaccioné rápido, abrí la heladera de nuevo. Imagínense si se hubiese levantado la Cristina y hubiese visto el corta uñas arriba del tupper con el queso. Qué tremendo. Hoy no estaría acá si eso hubiese pasado. El problema es que ya comió queso. El problema es que ya comió queso. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Creo que eso no es demasiado bueno. Bueno, espero que no sea a menudo. Que no sea quería empezar en esta hora con algunas preguntas. Y una de las preguntas que Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros triste o afligido? Si hay alguien entre vosotros triste o afligido o deprimido, con incertidumbre, preocupado, estresado, debilitado por las circunstancias que nos tocan el día a día, mire, yo le tengo el remedio, le tengo el antídoto, y usted no va a gastar un centavo, no tiene que salir corriendo a Pharmacity, no tiene que ir a un psiquiatra para que le medique algún medicamento neurológico ni nada de eso. Tengo el remedio para usted. ¿Hay alguno entre vosotros triste o afligido? ¿Sabe qué? Dice: haga oración. Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Bueno, llame a los ancianos y oren por él. Y la oración de fe, no la oración mística, porque por si no sabía, a veces en las iglesias cristianas últimamente hay oraciones místicas. No, la oración mística no, dice: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y sabe qué dice que hará el Señor? Y lo levantará. Y lo levantará. Y cuando usted va a un versículo más adelante, 2 versículos más adelante, se encuentra el versículo 17, que ahí Santiago nos trae a la memoria la vida de Elías y nos muestra el perfil de este hombre de Dios. Y fíjate lo que dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Elías, que el perfil de Elías era exactamente como cualquiera de nosotros, con sus altibajos, con sus preocupaciones exageradas, con sus depresiones, con sus debilidades, con sus temores, etcétera, etcétera. Pero Elías hizo algo fundamental que cambió la historia de la fe, de la humanidad, para los creyentes desde aquel momento hasta el día de hoy. Por eso el Señor lo trae al relato, lo trae al día de hoy. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, pero ¿sabes qué dice que hizo? Dice que oró fervientemente, es decir, que oró con pasión, con entusiasmo, oró ardientemente, puso, como alguien supo decir, la cocina de la fe, la puso ahí al número 10, la puso al máximo. ¿Y sabes qué dice que pasó? Dice que cuando él oró fervientemente en aquella oportunidad, oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Eso fue lo que él hizo a través de la oración, y Dios le respondió en una forma sobrenatural. Pero dice que después oró otra vez con el mismo ímpetu, oró nuevamente otra vez, oró por lluvia. ¿Y sabe qué dice que pasó? El cielo se abrió, derramó la lluvia sobre la tierra. ¿Y sabe qué pasó? Dio frutos la tierra. ¿Usted quiere frutos en su vida espiritual? ¿Usted quiere verdaderamente respuesta de Dios? Bueno, si usted quiere sobrenatural, cosas sobrenaturales de Dios, quiere respuesta de Dios, quiere crecer espiritualmente, quiere salir de ciertas cuestiones, ¿sabe lo que va a tener que hacer? Va a tener que orar como Elías, poner la cocina de la fe al máximo. ¿Sabe? Hay veces que no tenemos idea
de lo que representa la oración, de la herramienta que Dios ha dejado a los cristianos. No tenemos idea la herramienta tan poderosa que Dios ha dejado a través de la oración, en donde cuando vos te encontrás con el Señor entra a tu vida y empezás a tener una relación de intimidad con Él, y en esa oración Dios empieza a hacer cosas tremendas. Vemos que a veces nos debilitamos, a veces las cosas no salen como nosotros queremos, y eso, ¿sabes qué se debe? Se debe a veces a que no oramos lo suficiente. Y no solamente eso, sino que también se debe a veces a que de pronto nosotros usamos nuestras propias estrategias, usamos nuestras propias formas, usamos nuestros propios formatos, y cuando esto pasa, ¿sabes qué? Terminamos desilusionados, cansados, porque insistimos en hacer las cosas con nuestras formas, con nuestras estrategias. Y no es a la manera mía, y no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Una frase legendaria de los años 90, algunos recordarán, los que son un poquito más grandes. ¿Se acuerda de Roberto Galán? Él hacía un programa de televisión, el programa de televisión decía si lo sabe cante, y otro le invitaban y le decían si lo sabe ladre, le hacían ahí lo remedaban. Y ¿sabe qué? Él popularizó una frase. Dice: vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo tremendo, vivimos en un mundo cada vez más complicado y problemático. Por eso lo que este mundo necesita es abrazarse más y besarse más. Y esa frase se popularizó con el paso del tiempo. Pero ¿sabe? Lo que este mundo necesita no son simplemente besitos, no solamente son abrazos, sino que necesita este mundo es oración. Y la necesita más que nunca que la iglesia entienda el propósito de cada vez orar y clamar delante de la presencia de Dios, porque para que la sociedad sea transformada, para que las vidas sean transformadas, para que el mundo sea transformado, no bastan los besitos, sino se necesita que la iglesia resplandezca más fuerte que nunca, porque esa es la misión y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno individualmente como iglesia, de poder llevar el evangelio de Cristo y por sobre todas las cosas ser protagonista. Esa es la razón de tu existencia en esta tierra, ser protagonista en las manos de Dios y cambiar la historia de una familia y cambiar la historia del mundo cuando les llevas el evangelio. Esto es lo que necesita la iglesia. Por eso quiero compartir rápidamente con ustedes el libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a ver si esta iglesia del libro de los Hechos, del capítulo 12, se parece a la nuestra. Bueno, ahí va a tener que hacer usted una retroinspección para ver si esa iglesia es como la nuestra, o nos falta algo, o estamos bien. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. Fíjate: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunas de las iglesias para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, un cristiano que lo único que hacía era predicar el evangelio. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a muchos de los judíos, procedió a prender también a otro evangelista, a otro que predicaba la palabra de Dios, a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Era tan peligroso Pedro que por predicar el evangelio lo tenía que tener encadenado con 200 guardias alrededor, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, no para felicitarlo, sino para que corriera la misma historia que Jacobo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿sabés qué dice que hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Cómo era la actitud de la iglesia? Oraba desesperadamente, sin cesar. Ellos llegaron a la conclusión y dijimos: bueno, hay que ponerse la pila porque la cosa viene complicada. La cosa viene complicada, entonces vamos a orar más fuerte que nunca. Vamos a redoblar las apuestas, dijo la iglesia. Y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban también la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor,
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y sabe qué ocurrió? Las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía Pedro qué era verdaderamente lo que estaba pasando en aquel momento, sino que pensaba él, estaré viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual dice que se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, y ahora sí he entendido que lo sobrenatural de Dios está actuando en mi vida. Ahora sí he entendido que Dios no me había abandonado en esa situación, sino todo lo contrario. Estaba en esa circunstancia, bajo esa presión, porque seguramente algo Dios tenía preparado para mí. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, dijo él, y me ha librado de la mano de Herodes, de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice que estaban haciendo? Estaban orando y clamando por la situación de Pedro y por la iglesia. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió y escuchó a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de tanto gozo que ella sintió al escuchar su voz, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas que Pedro estaba a la puerta. Entonces, como los otros estaban orando y todavía no habían creído realmente en el poder sobrenatural de Dios y de lo que era capaz Dios, le dijeron, ¿estás loca? ¿No sabes que Pedro está preso? Pedro está preso y su vida está corriendo. Y ella le decía, no, Pedro está ahí en la puerta. Y le decían, ¿pero qué estás viendo? ¿Visiones? Ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, era un ángel, era un fantasma. ¿Qué es lo que estás viendo? Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron con la boca abierta. Se quedaron atónitos. Pero él haciéndole seña con la mano, le dijo que se callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos anticipa y nos dice que cuando nosotros nos encontramos con Él, el Evangelio de Cristo, cuando nos encontramos con el Evangelio de salvación, algo empieza a ocurrir en nuestras vidas. Y ese algo que empieza a ocurrir en nuestras vidas es que el Señor, cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo le pido perdón a mis pecados, dice que su Espíritu entra a nuestras vidas y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y en esa interconexión empieza una relación de intimidad con Dios a través de la oración, en donde de pronto cada vez que nosotros oramos, empiezan a suceder cosas. Empieza a haber un movimiento en lo espiritual, en donde Dios, en lo sobrenatural, empieza a actuar, porque la oración de los justos no cae al vacío, sino todo lo contrario. Usted le ora a un Dios que verdaderamente oye, y usted le ora a un Dios que verdaderamente está atento a sus necesidades. Esto no es simplemente una cuestión del misticismo, como alguien me supo decir en una oportunidad. Yo admiro, dice, a ustedes, a los cristianos, porque ese poder de concentración cuando oran y balbucean, dice, ahí con los ojos cerrados y hablan, y yo no sé muy bien lo que hablan, dice, empieza a ver como una vibra positiva, algo empieza a ver, es como que por ahí me dice, a mí a veces me da miedo porque ¿cómo hace para concentrarse? No, la oración, cuando usted eleva la oración a Dios, va más allá. Va mucho más allá de una cuestión de buenas vibras. Cuando oramos, cosas poderosas empiezan a pasar. Y es que el Espíritu Santo se mueve. Y el poder de Dios se mueve. Recordará la historia de lo que estamos contando. Herodes empezó a hacerle la vida a cuadritos a la iglesia cristiana.
Había ya matado a Jacobo, la idea era amedrentarlos, y echó mano a Pedro con planes no muy alentadores. Pero ¿sabes qué? Como dice, la iglesia oraba fervientemente. Hermanos, cuando tu voz se levanta delante de la presencia de Dios y orás por cada una de las situaciones y clamás a Dios por cada una de las situaciones, ¿sabes qué? Algo empieza a moverse en favor de la iglesia. Algo empieza a moverse en lo espiritual en favor de tus necesidades, en favor de los hijos de Dios. Escuchaba en estos días las noticias. España, el gobierno de España está muy preocupado porque las iglesias evangélicas están creciendo en un 60% como nunca antes en la historia. Claro que están preocupados. Porque es la iglesia la única que tiene la verdad. Porque es Cristo el único que lleva el camino, la verdad y la vida. Por supuesto que están preocupados. Porque el evangelio de Cristo está empezando. La iglesia está empezando. Hace 20 años era una cosa de loco. Las iglesias se cerraban porque no había miembros en época de verano. Y hoy está creciendo la iglesia más que nunca. Entonces podemos ver que es cierto que la iglesia verdaderamente está cobrando fuerza y se está levantando de la presencia de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. Veía las otras noticias allá en Nigeria. Este año más de 7.000 cristianos han muerto por predicar el evangelio. Veía, y usted lo puede ver en un video, la iglesia totalmente quemada, desmoronada, no hay piedra sobre piedra porque han hecho pedazos un montón de iglesias. Y vas a ver a los hermanos ahí, tomados de la mano, clamando al Señor, orando fervientemente. Están a punto de ser sacrificados, pero ¿sabes qué está haciendo la iglesia? Está orando más que nunca. Y a pesar de que los cristianos están siendo perseguidos, a pesar de que hay muchos que han muerto, quédate tranquilo, ¿sabes qué? La sangre de esos mártires, para lo único que sirve es simplemente para semilla y propagación del evangelio de Cristo. Así que no te tenés que preocupar, no tenemos que preocupar. Pero sabes también que me hacía pensar en esto, que en esa iglesia, bajo esa circunstancia, bajo esa presión, no hay lugar para la murmuración. No hay lugar para el enojo. Ay, mira cómo se vino el vestido. Ay, mira cómo tiene el arito de la Mónica. ¿Por qué se habrá puesto ese aro? Che, ese aro, no, me parece que alguna vez se lo vi a un rockero. En una oportunidad estábamos en una iglesia y se acordará usted de Billy Burr, los que lo hemos conocido. Y él estaba predicando y él, bueno, por ahí no era muy bien, tan bien. Él era medio desacomodado con su forma de vestir, entonces él estaba con el cuello de la camisa así y estaba con el cinto todo salido para afuera, ¿no? Estaba medio con... Entonces, bueno, termina la reunión, da una palabra hermosísima el Billy, y me dice alguien, che, ¿vos viste cómo estaba vestido? ¿Le viste el pelo? ¿Le viste? Pero parecía que no se baña. Pero viste cómo tenía el cinto y el cuello. No hay nadie que le diga, che, acomodate el cuello de la camisa. Entonces yo le pregunté y le digo, sí, tenés razón, pero te quiero hacer una pregunta un poquito más espiritual. ¿Qué te pareció el mensaje? No, el mensaje fue una locura. Entonces, hermano, no hay nada más carnal que estar fijando lo que hace, lo que dice el otro, en vez de poder ser de testimonio para la vida de quien te necesita. Amén. Amén. Te das cuenta que necesita la iglesia ser cambiada y transformada. Y eso se debe a oración. Hermano, cuando nosotros nos empezamos a tener una actitud pasiva y cuando las cosas empiezan a salir medianamente redondas, nos relajamos rápido. Y cuando nos relajamos rápido, al diablo ya no le sirve matar cristianos como lo hacía hace 2000 años atrás. El diablo anda dando vueltas ahí en la iglesia, anda dando vueltas. Y el que está medio flojito, como dice Walter de papel, le dice, che, Pepe, anda molestando a él. Y Pepe va, porque no es un crecido espiritual todavía, y empieza con cuestiones. Hermano, que el Señor nos guarde de llegar a esa realidad, que el Señor verdaderamente nos guarde. Hermano, cuando alzamos los ojos al cielo, cuando mi voz se levanta al cielo, el mundo espiritual comienza a moverse en favor de lo suyo. El Señor está buscando una iglesia que verdaderamente ore.
Y sabe, Dios no va a hacer milagros sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre las personas que afectamos, si verdaderamente no entendemos el principio de estar más tirado en el piso de rodillas, clamando y orando por cada una de las cosas, que estar parado. Alguien me decía en el día de ayer, me dice, mis hijos se estaban preparando el viernes para salir ahí a donde ellos andan, en toda esa porquería que andan. ¿Y sabes qué hice? Dice, yo no me puedo arrodillar por mis problemas de salud, pero me puse a orar y empecé a orar, dice, fervientemente. Y le dije, Señor, dame respuesta sobre esto. No permita que mis hijos sigan ahí en esa vida que mal han decidido. ¿Y sabe qué pasó? Me dice, no sé, pero ninguno de ellos se movió de casa. Cuando empezás a orar, cuando clamas delante de Dios, cosas empiezan a suceder en lo sobrenatural. En una oportunidad fuimos a Almafuerte con Walter, nos encontramos con Guillermo Burr, y Guillermo rápidamente me dice, che, mira Joel, vení. Bueno, él no me decía Joel, él me decía Galacito, me decía, Galacito, vení, te quiero llevar, dice, a que conozcas dónde se congregaba tu abuela. Yo nunca conocí a mi abuela. Entonces él me llevó y me presentó el pastor ahí en esa época, ya en esa época tenía como 87 años. Me lo presentó y me dice, Galacito, bueno, y ahí surgió la conversación. Y entonces el pastor rápido me agarra del brazo y me lleva ahí como podía. Y me dice, mira, te quiero mostrar, dice, algo. En esa columna, dice, al lado de esa columna, ahí estaba, dice, tu abuela. Ahí estaba tu abuela, una mujer de oración. Ella no cantaba mucho, pero se la pasaba orando constantemente y continuamente. Y fue, dice, uno de los pilares para la iglesia, tu abuela, en cuanto a la devoción constante e insistente en la oración. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? En esas oraciones cambiaron el rumbo de nuestra vida. En esas oraciones, hermano, cambió el rumbo de la vida de mi papá, de mi mamá. Si yo le contara la historia de mi mamá con un padre golpeador, borracho, que literalmente asesinó a su mamá cuando tenía 13 años. El Señor la guardó de todo tipo de barbarie. Imagínate en un pueblo, hace 100 años atrás lo que era. Hoy Almafuerte, chiquito así, imagínate lo que era antes. Creo que había 6 habitantes. El Señor los guardó. Pero no terminó la historia ahí, ¿sabes qué? Papá, mamá, mis hermanos, mis sobrinos nietos en el camino del Señor. Algo empezó a ocurrir en la vida de alguien que dijo, me voy a poner en las manos de Dios, voy a orar por las generaciones hacia adelante y Dios va a responder, porque cuando nos tomamos de la mano de Dios, las cosas empiezan verdaderamente a suceder. Hermanos queridos, que podamos entender la historia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios actúa cada vez en favor nuestro. ¿Sabes qué? Dios abre cadenas. Dios nos pone en el lugar correcto. Dios abre cerrojos. Él trae libertad. Él nos libra de la esclavitud del pecado. Solamente en Él puedo enfrentar cada dificultad de mi vida, porque Él inclusive me hace libre de los vicios. Y si todavía estoy lidiando con un vicio, si todavía estoy lidiando con mi carácter, si todavía estoy lidiando con algo que no puedo resolver con mis propias fuerzas, hoy es el momento para clamar delante de la presencia de Dios y decir, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Ayúdame con esto. Yo no puedo con esto. Me debilito, mi fe decae, pero yo sé que vos tenés el poder absoluto para realizar lo que te pido en el nombre de Jesús. Hermanos, si todavía sos influenciado por tus amistades y que te llegan, ay, no le puedo decir que no a mi amigo, me debe, y todo empieza con una cerveza y termino para saber qué condición, es porque no estás orando lo suficiente. Si todavía no podés desarraigar vicios y costumbres de nuestras vidas que no están alineadas a la voluntad de Dios, significa que no estamos orando, que no estás orando lo suficiente. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezás a orar y a clamar delante de Dios, Dios te da autonomía, Dios te da autoridad, y cuando tu amigo viene para influenciarte, o tu papá, o tu mamá, o tus hermanos en la mesa,
vos te podés parar en el nombre de Cristo y decirle, mira, voy a mi pieza a clamar a Dios, a orar a Dios, porque el camino que he escogido fuera de Dios es muerte. Y ¿sabes qué? Voy a orar por cada uno de ustedes hasta el último día de mi vida, pero no cuenten ya conmigo, porque mi obligatoriedad, mi responsabilidad ahora es alinearme a la voluntad de Dios. Ya tuve demasiado tiempo parado, es tiempo de estar de rodillas delante de la presencia de Dios. Verso 13, cuando llamó a Pedro a la puerta, fíjate lo loco de esto, Rode reconoció su voz y se alegró, pero no le abrió la puerta. Entonces le dijeron, estás loca, capaz que es un fantasma, será un ángel. No puede ser Pedro. ¿Y saben qué? Dios actuó en aquel momento más rápido de lo que esperaban. Más rápido de lo que ellos esperaban. Cuando estaban orando, Pedro verdaderamente estaba en la puerta. ¿Sabe por qué? Porque Dios responde en tiempo y forma. Dios responde como se le da la gana. Y antes que nosotros empecemos a clamar delante de la presencia de Dios, Dios tiene claramente la respuesta para tu vida. Dios en un chasquido de dedos tiene claramente la respuesta para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Y esto no es simplemente una cuestión así nomás. Es una cuestión clara y una invitación a una fe activa en la provisión de Dios. Parte de las frustraciones de nuestras vidas, hermanos, se deben sobre las situaciones porque no oramos lo suficiente. Mira, te cuento rápidamente, no hace mucho tiempo me llamado un cliente que conocemos hace mucho tiempo, lo conozco el padre, entonces me dice, mira, yo ya sabía, tengo un Peugeot 408 que he comprado y resulta que el auto tiene un problema y lo he llevado a las concesionarias de La Rioja y me lo han manoseado y el auto no funciona, no anda, entonces me dice, quiero llevártelo para que vos lo veas. Entonces, bueno, le dijimos que lo traiga el Peugeot. Dice, yo voy a estar 10 días trabajando, 8 días en la ciudad de Córdoba. Y bueno, quiero que me diga lo que va. Bueno, empezamos a ver ahí, tenía un problema el auto. Y yo entendimos por qué la concesionaria no había podido solucionar el problema. Porque habían hecho un desastre, habían roto una pieza que vale más de 2,5 millones de pesos. Entonces, intentamos repararla, la reparamos a la pieza. Todo quedó perfecto. Todas las fichas, limpiamos todo, había que hacer otra cosa, se hizo esto, se hizo aquel otro, y dijimos, listo, ya está todo listo para entregar el auto. Era jueves y él se tenía que ir el viernes al mediodía. Entonces le digo, bueno, Chichito, dale arranque. Y el auto nunca arrancó. Y yo empecé a volverme loco y empezamos a pensar, y yo ya caminaba por el techo y digo, Señor, y empezamos a revisar cosa por cosa, y ahí entré en una preocupación, y entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué esto? ¿Qué este otro? Y ahí no tuve mejor idea que agarrar, ¿sabes qué hice? Estaba mi hermano y un muchacho que es un salteño de la vuelta de casa. Entonces agarré y me tiré de panza al piso ahí en el medio de él y me miraba mi hermano como diciendo, este se cree que el auto va a arrancar porque se tira del piso. Acá es una cuestión de conocimiento, si vos no sabes, por más que vale. Entonces, ¿sabes qué? Ahora me dije, Señor, está todo perfecto. Señor, hemos revisado, hemos hecho las cosas con delicadeza, hemos ya reprogramado todo lo que necesitamos para poner en marcha el auto. Señor, ¿qué pasó? O por lo menos abrime la cabeza a ver si hay algo. Y le dimos arranque y el auto arrancó. No me pregunte. Después hablé con alguno y me dice, no, lo que pasa es que la válvula, que negro, que blanco, que sí, que no. A mí no me importa si la válvula quedó abierta, quedó cerrada, quedó cuadricular. Lo que sí sé, que después de esa oración de panza en el piso, le dije, Señor, ayúdame en esto. Y el auto arrancó. Y nunca más se paró, nunca más falló. Hermano, hasta en los detalles está el Señor. Hasta en los detalles, por ahí parece algo insignificante. El santiagueño me miraba, el salteño me miraba como diciendo, ¿para qué te metiste en algo que no sabes? No, sí sabemos lo que estamos haciendo. Pero el Señor nos dio rápidamente la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque como dijimos recién, todo el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Y esta es una invitación de fe activa en la provisión de Dios. Hermanos queridos, tenemos que entenderlo. Pero ¿sabes cuál es la clave? Orar constantemente, eficientemente, delante de la presencia de Dios. Hermanos queridos, ¿sabe cuando la oración empieza a ser cada día un ejercicio en nuestras vidas? ¿Sabes qué? Nos pone rápidamente en el curso de nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque mi voluntad ya no es tanto la mía,
sino que ya mi voluntad se empieza a alinear a la voluntad claramente de Dios. Y cuando yo busco la voluntad de Dios, rápidamente empiezo a ver y a encontrar la guía y de transformación que Dios quiere para mi vida y poder seguir así el camino que Dios tiene preparado. Y cuando yo voy entendiendo esto, hermano querido, voy desarrollando una constante sensibilidad al Espíritu de Dios cuando Él cada día de mi vida está dispuesto a hablarme, pero yo lo tengo que buscar. Él no va a actuar hasta que la iglesia nos clame delante de su presencia en oración. Dios no hace milagros y tira milagros a la manchancha como lo hemos visto por ahí dando vueltas. Hasta que la iglesia no clama, hasta que la iglesia no se arrepiente, hasta que la iglesia no retrocede y se pone en marcha delante de la presencia de Dios, reconociendo el pecado, reconociendo las equivocaciones, reconociendo un montón de cosas, el milagro de Dios, simplemente Dios queda cruzado de brazos esperando que la iglesia reaccione en favor de Dios, y cuando esto ocurre, Dios empieza a bendecir. Dios empieza a bendecir. Hermanos queridos, cuando entendemos esto, la sensibilidad espiritual, puedo percibir rápidamente la voluntad de Dios y encontrar todo lo necesario, ¿sabes qué? En fuerzas, en vida espiritual, para enfrentar cada obstáculo que se van a presentar en nuestras vidas. Y vamos concluyendo, hermano. Vamos concluyendo. Había un juez en una ciudad, dice la Biblia, una parábola. Había un juez en una ciudad que dice que este juez no tenía temor de Dios. Dice que este juez no tenía respeto por los hombres. Era un juez que simplemente ejecutaba las leyes, las órdenes, sin importarle absolutamente de nada. Pero dice que también en aquella ciudad había una viuda. Una viuda en aquel momento era realmente sinónimo de vulnerabilidad. No tenían representación. No había quien la representara. Y dice que aquella viuda en aquel momento insistentemente fue al juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y dice que este juez no le prestó atención durante un tiempo. No le dio bolilla. Ella no podía decir ni siquiera: señor juez, estoy orando por usted para que el Señor le toque su corazón y haga justicia, porque él ni siquiera creía en Dios. Tampoco le podía decir: mira, vengo de parte de alguien que me ha recomendado para que me hagas justicia sobre este tema, porque él ni siquiera tenía respeto por los hombres. Pero dice que ella insistentemente iba continuamente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y fue una vez, y fue 200 veces, y fue 500 veces, al punto en donde el juez se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo voy a tener que actuar, porque esta vieja ya me alcanza. Esta mujer ya me ha fastidiado, ya ha colmado mi paciencia, ya no la quiero ver más. He trabajado durante 100 años y nunca me ha tocado algo igual, decía el juez. Por eso es que dice: le voy a hacer justicia. Y sabe, el Señor en ese momento, a los que estaban ahí, en esa hora y en esta hora, les preguntó: ¿ustedes oyeron lo que dijo el juez injusto? Y ahora se lo pregunto a usted: ¿usted escuchó lo que dijimos del juez injusto? Dígame sí, si no se lo tengo que volver a repetir. Sí. ¿O no? Usted escucha. Entonces, como usted escuchó y yo escuchamos lo que el Señor dijo, lo que ese juez injusto dijo, el Señor pregunta: ¿acaso yo, dice, no haré justicia, dice el Señor, a mis escogidos?
¿Acaso no haré yo justicia, dice el Señor, a mis escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responder? Me tardaré, dice el Señor Jesucristo, en responder a la oración continua y desesperada y constante por mi salud, por mi economía, por mi familia, por mis hijos perdidos. Dice Él, me tardaré, dice el Señor, en responder. ¿Y sabes cómo termina ese versículo diciendo? Os digo que pronto haré justicia. Os digo que pronto haré justicia sobre aquella situación, sobre aquella circunstancia, sobre aquel dolor que aqueja a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dice que la oración del justo puede mucho. Y esa oración alineada a la voluntad de Dios tiene gran poder para producir, ¿sabes qué? Resultados significativos en la vida de cada uno. En la vida de cada uno. La iglesia tiene que cambiar de actitud. La iglesia tiene que arrepentirse. La iglesia capaz que necesitemos persecución para ponernos las pilas, pero que no. La iglesia tiene que ponerse en marcha, porque esto es responsabilidad, llevar la luz de Cristo al mundo. Si perdemos la vida, nos vamos a la eternidad. Veía la historia de Charlie Kirk, rápidamente para terminar, por predicar el Evangelio 31 años, por ser un hombre de Dios, por proclamar constantemente la verdad de Cristo, fue brutalmente asesinado en balas. ¿Y sabes qué? Hay muchos que festejan, pero quédese tranquila, porque la sangre de ese inocente, como lo de tantos, le vuelvo a repetir, es simplemente semilla para la propagación del Evangelio de Cristo. ¿Sabes qué dijo antes de salir o minutos antes? Él dijo, minutos antes, bueno, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero por el problema, me voy a la presencia de Dios. Y 5 minutos después, agarrando un micrófono como este, fue asesinado por solamente decir la verdad de Cristo. Y cuando escuchas la esposa, una hermosa joven, con 2 hijos chiquititos de 3 y de 1 año, dice, yo sé que Dios tenía un propósito para la vida de mi esposa. Y ese propósito lo cumplió acabadamente. Por lo demás, está disfrutando de la corona de vida eterna para quienes buscan y creen en Él. ¿Y sabes qué? A lo que me manda Dios decir esta viuda, el Señor me ordena a perdonar a los asesinos de mi esposa. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace cuando verdaderamente tenemos a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Y vamos a terminar con una oración. Padre,